a la memoria lo que sucede en muchas iglesias. No sé si fue en el de la iglesia o en el de las parejas o otro. Yo estoy con el de grupo, en donde una pareja, esposo y esposa, estaban peleando y se estaban diciendo cosas hirientes. Y el esposo le decía a la esposa: no me gusta tu comida, es más, ni me gusta ya tú. Y la esposa de igual manera: si a verdad ya no te quiero, agarra tus porotos, tus peroles y vete. Cuando el hombre va hacia la puerta, toca. Cuando abre el pastor en la puerta: ¡ay, mi amor!, dice el hombre, llegó el pastor. ¡Ay, qué bueno! Vamos a recibir al pastor. Y reciben al pastor. Llega el pastor, llega muy contento, pero al mismo tiempo preocupado. Y él le dice: hermanos, yo vengo porque yo creo que ustedes son en la iglesia una pareja muy buena, muy ejemplar. Una pareja que ustedes pueden ayudar a otros. Porque están sucediendo cosas en la iglesia y muchos se están divorciando, muchos se están separando, y yo los veo a ustedes unidos. Y mientras que el pastor les decía aquello, ellos bajaron la cabeza. Porque una cosa era lo que estaba aquí y otra cosa era lo que estaba en su casa. Hasta que ellos no pudieron aguantar más. Y le dijeron: pastor, no es así como usted piensa. Nosotros tenemos problemas muy serios. No es como usted piensa y como las otras parejas. Y el pastor dice: vamos a orar. Y allí se pusieron a orar. Y el Señor les ayudó a través del pastor. ¿Por qué? Porque no existe parejas ejemplares. Aunque yo no voy a hablar en esta mañana de las parejas, pero no existe. Y si quizás en esta mañana yo le dijese a los hombres: ¿su esposa es ejemplar? ¿Cuántos levantarían la mano? Yo creo que ninguno. O si le dijera a la esposa, ¿verdad? ¿Cuántos de sus esposas son ejemplares? O si le dijera: ¿cuántos de sus hijos son ejemplares? Porque no lo hay. Pero como les dije, no voy a hablar de la familia porque eso va a ser el próximo domingo. Pero sí les voy a hablar de la iglesia ejemplar. La iglesia ejemplar, que ya la hemos leído allí en Hechos capítulo 4, versículo 32 al 36. Y cuando dijo de la iglesia ejemplar, hay que diferenciar entre la y una. Yo puedo decir: hay una iglesia ejemplar, significa que hay muchas otras. Pero si yo digo la iglesia ejemplar del siglo I, significaba que había una. Eso es como cuando usted dice un carro del hermano Ariel, que tiene varios, ¿verdad? O usted dice el carro, significa que no más que uno. Entonces, por eso quiero hablar de la iglesia ejemplar, y me refiero precisamente a la iglesia de Jerusalén en estos versículos, que hay tres cosas que hay que tomar en cuenta de esta iglesia y que nosotros hacemos mucho bien si
las tomamos en cuenta para que nosotros seamos una iglesia ejemplar. Así que abra allí su Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 32 al 36, y vamos a ver por lo menos 3 cosas que nos dice la palabra de Dios de la iglesia ejemplar de Jerusalén. En primer lugar dice que la multitud que había creído era de un solo corazón, un alma, un solo sentimiento. Un solo corazón, un alma, un solo sentimiento. Y esto era bastante difícil, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia estaba pasando por la persecución. No era nada fácil. No era nada fácil. Aparte de la persecución, el encarcelamiento, la burla, porque muchos se burlaban de que habían matado a su seguidor, y el desprecio. Sin embargo, aunque ellos estaban pasando por estas cosas, sin embargo dice que eran de un corazón, un sentimiento y un alma. Su corazón era uno solo en el Espíritu Santo, movidos por el Espíritu Santo, de que sentía uno lo que sentían los demás. Estaban unánimes, como dice la palabra. Un sentimiento de amor, de unidad, de cuidado, de cariño, de comprensión. Y no era nada fácil. ¿No cree usted que era algo fácil? Porque recordemos que allí habían judíos, prosélitos, gentiles, griegos y otros más. O sea, era una mezcla bastante grande de culturas en esa iglesia. Sin embargo, dice que ese sentimiento de amor, de unidad, de cuidado, de cariño, estaba con ellos porque tenían un solo corazón en el Señor. Un alma para cantar todos, para sentir todos lo mismo. Que lo que uno sentía, si uno estaba triste, los demás también. Si uno estaba alegre, los demás también. Un alma para alabar al Señor, pero también para amar al prójimo. Porque tenemos que recordar que en ese tiempo había mucha hambre. Y la iglesia hacía todo lo que estaba a su alcance para poder llegar a aquellas personas que estaban pasando hambre. Así que estaban cumpliendo fielmente lo que había dicho el Señor. El Señor había dicho: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahí está, ese amor manifestado, ese amor dado entre ellos, pero al mismo tiempo a los de afuera. Ese corazón, ese sentimiento, esa alma era en adoración al Señor, pero también era en bienestar de los de afuera de la comunidad. No hace mucho leímos un pasaje en Juan, donde Juan dice: el que dice que ama a Dios
y no ama a su hermano, ¿es qué? Mentiroso. La iglesia del primer siglo amaba al Señor, pero también amaba a su hermano, al de afuera. Así que, hermanos, necesitamos hoy día ser una iglesia así, una iglesia con un solo corazón, una iglesia con un solo sentimiento y una iglesia con un alma para poder decir que somos una iglesia ejemplar. En segundo lugar, sigue diciendo la palabra, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Lo de uno era lo de todos, y lo de todos era lo de uno. No era que en esa iglesia los ricos iban por un lado y los pobres por otro lado. No era que en esa iglesia los ricos estaban delante y los pobres estaban allá. Ni tampoco era en esa iglesia que estimaban a los ricos y no hallaban dónde ponerlos y menospreciaban a los pobres. No. Eso no era lo que se hacía allí. Tampoco era que los primeros puestos eran para los ricos y los últimos puestos allá, para que no molestaran. Eso no era. Dice la palabra de Dios que ninguno, y no eran 20, ni eran 100, ya eran miles, ninguno decía tener algo suyo, sino que lo que tenían era de todos. Y esto no era obligado. Nadie los estaba obligando a ellos a que lo que tenía era de todos. Ni tampoco se estaba predicando en esa iglesia para que los hermanos lo hicieran y ofreciendo cosas para que lo hicieran. No, jamás. Ellos entendían que mi casa era la casa de todos. Y por eso es que con mucho amor los cultos lo hacían en cualquier casa. En casa de Bernabé, en casa de Pedro, en casa de Juan, en cualquier casa. Porque mi casa no era mía, sino que era de todos los hermanos. Y esto salió del corazón de ellos. No fue impuesto por los apóstoles, ni fue impuesto por los líderes. No. Porque los apóstoles les habían enseñado que en el Señor tenemos plena libertad. Y que para servir al Señor no es que a mí me estén obligando, me estén empujando o que me estén diciendo las cosas, sino que yo debo sentirlo. Sentirlo. Y ellos lo sentían de esa manera. Pero tampoco era que los apóstoles le quitaban a los ricos para darlo a los pobres, ¿no? No era eso. Porque a veces en algunas iglesias lamentablemente es así. Allí no.
Todo era completamente voluntario. Muchas veces a mí me ha pasado, y quizás a usted también, donde hay personas que dicen, allí en esa iglesia obligan a dar los diezmos y la ofrenda. Y yo le digo, vayan a nuestra. Allí no obligamos a nadie. Si usted quiere, lo hace. Y si usted no lo quiere, no lo hace. Ah, pero en la iglesia tal, pues eso allá. Porque la iglesia del primer siglo enseñaba, enfatizaba que todo, absolutamente todo el servicio a Dios y a la comunidad era voluntario. Así que cuando una persona llegaba a la iglesia, fuera creyente o no, y pedía ayuda, se le daba ayuda, fuese espiritual, fuese material, fuese económica, fuese social, la recibía como si fuera un familiar mío. Esa era la iglesia del primer siglo. Por esto dice más adelante que no había entre ellos ningún necesitado, es decir, ni uno solo, porque todos se ayudaban unos a otros, dispuesto a que a aquel hermano que no tiene, este que tiene, le daba, y así por el estilo. Necesitamos, hermanos, como iglesia, hacer esto en nuestra comunidad. Necesitamos hacer esto en nuestro pueblo. No de pedigüeños, no, yo no estoy hablando de pedigüeñar, estar pidiendo, no. Estoy hablando y estoy diciendo que nuestra iglesia, si queremos ser como la iglesia del primer siglo, necesitamos que ayudemos lo más que podamos los unos a los otros, pero también a los de afuera. Que las personas vean que aquí pueden recibir ayuda, que todos nos amamos, que todos nos mantenemos y que todos nos ayudamos. Por esto, queridos hermanos, necesitamos volver a esto que nos enseña la palabra de Dios, como lo hacía la iglesia del primer siglo. Lo de uno era de todos y lo de todos era de uno. En tercer lugar, sigue diciendo, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Era una iglesia con gran poder. Y no estoy hablando de gran poder económico. No, aquí no dice eso. Aquí dice gran poder en el testimonio de la resurrección del poder de Dios. Y no era gran poder de brincar, y no era un gran poder de saltar, y no era un gran poder de danzar. No, nada de eso. Ahí no dice nada de eso. Sino gran poder de dar testimonio del Señor, y el Señor añadía la gracia, su amor. Y esa gracia alcanzaba a todos. Poder para evangelizar, poder para ayudar, poder para socorrer. Los apóstoles
estaban para tomarse todo. Ellos no estaban allí pidiendo, traigan. No. Ellos estaban allí para administrar lo que los hermanos de una manera traían, y ellos lo repartían de una manera muy sabia lo que llegaba a sus manos. Por eso dice el versículo 36. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía, recalca eso, y se repartía a cada uno según su necesidad. No era que los apóstoles se estaban enriqueciendo, no era que estaban pensando comprarse el mejor caballo o la mejor carreta o hacerse la mejor casa. No, administraban todo cuanto llegaba y lo repartían entre todos los necesitados. Por esto era tanto el trabajo que tenían ellos que tuvieron que nombrar diáconos o servidores, eso es lo que significa diácono, servidores, para que ayudaran en todo el trabajo de la iglesia. Su trabajo era tremendo, inmenso, grande, y no podían abarcarlo todo. Y le dijeron a la iglesia: hermanos, es necesario nombrar diáconos para que todo se pueda llevar de la mejor manera. Así que ese era el poder que ellos tenían, y esto llegaba a la comunidad. Produjo temor, sí, produjo temor del Señor en los creyentes, pero también a los de afuera. Dice que la palabra del Señor crecía, y este temor no era solamente en los creyentes, sino en las personas de afuera, viendo cómo esta iglesia crecía grandemente. Hermanos, necesitamos este poder del Señor, del Espíritu Santo. Poder no, como dije ya, para saltar, brincar, danzar, caernos al piso y hacer un montón de cosas, no. Sino poder para testificar y hablar y ayudar a todas las personas y a los hermanos que nosotros creamos, para que podamos llegar a ser esa iglesia ejemplar como lo era la iglesia del primer siglo. Una iglesia con ese poder. Por esto, hagamos, queridos hermanos, hagamos la obra del Señor, aunque otros no lo hagan. Seamos una iglesia de un solo sentir, de un solo corazón, de un solo sentimiento, un alma, donde todo sea de todos, caminando cada día bajo el gran poder del Señor, para que la gente vea y para que la gente sienta que acá está la presencia del Señor. Pidamos cada día al Señor ser como esta iglesia, que se nos conozca por lo que somos y hacemos, y no por lo que no hacemos, sino por lo que hacemos. ¿Cuántos de nosotros queremos llegar a ser una iglesia ejemplar? ¿Cuánto anhelamos? Y en el mundo entero, y en Venezuela y aquí, hay muchas iglesias. Pero pregúntese, ¿cuántas
¿cuántas de esas iglesias están cumpliendo precisamente con estas tres características que nos dice acá Hechos? ¿Cuántas? Muy pocas, por no decir ninguna. Porque lo que queremos hoy día en las iglesias es que haya miles de personas y formar espectáculos y no querer ayudar a nadie. Una vez hablaba con un joven en la cola de gasolina y lo invité y me dijo: profesor, yo asistí a tal iglesia, no voy a decir el nombre, y allí se recoge mucho dinero, mucho. Y una vez le dije a su pastor: pastor, ¿por qué ese dinero que nosotros recogemos no compramos bolsas y hacemos bolsas de comida que cada semana podemos repartirle a los demás, a la gente que hay mucho necesitado? Vamos a pensar, todavía lo está pensando. ¿No lo hace? Porque lo que quieren es acumular y acumular. Pidámosle al Señor que como iglesia nosotros lleguemos a ser como la iglesia de Jerusalén. Una iglesia con un corazón, con un sentimiento, un alma. Una iglesia donde uno es de todos y de todos es de uno. Y una iglesia donde caminemos y andemos bajo el gran poder del Señor Jesucristo para el crecimiento de su obra. Póngase en pie y vamos a orar. Bendito Dios, tú mejor que nadie nos conoces. Tú, Señor, sabes lo que hacemos y lo que queremos hacer. Queremos ser una iglesia, Señor, una iglesia ejemplar como fue la iglesia del primer siglo, en donde nos amemos, en donde vayamos a las personas necesitadas, a llevarles tu mensaje de amor y también el alimento. Una iglesia, Señor, donde nos sintamos todos parte de ella, como uno solo, Señor, teniendo la unidad, la comprensión, el amor tuyo en nuestros corazones. Y una iglesia, Señor, en donde se manifieste tu poder. Que no haya nada que nos pueda obstaculizar, que nos pueda entorpecer, sino que a pesar de todo nosotros podamos seguir adelante. Pon ese poder en cada uno, ese poder tuyo en cada joven, ese poder tuyo en cada dama, ese poder tuyo en cada caballero. Ayúdanos a seguir adelante, a no pararnos, a no detenernos, a no, Señor, sentir que lo que estamos haciendo es en vano, sino saber
estamos realizando es para la gloria y para la honra tuya. Por eso te alabo, y te exalto y te glorifico, pidiéndote que seas tocando cada día nuestras vidas, nuestro ser, nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar ese coro que dice: mi deseo es. Mi deseo es ser como Cristo. Mi terminado. Los hermanos que no son miembros de la iglesia pueden hablar con el chofer para que nos lleve, y los miembros de la iglesia nos quedamos para nuestra reunión extraordinaria, ¿ok? Va a ser bastante breve, así que si usted no sabe y se queda sentadito, mejor todavía. Muchas gracias.